Vampirella. El naufragio del Titanic supuso una conmoción en el mundo entero. Los que sobrevivieron al naufragio fueron entrevistados en los periódicos de la época. Más de 100 años después, hay multitud de conversaciones, reportajes y noticias que nos hacen revivir una de las tragedias marítimas más famosas de la historia. Así se vivieron los últimos minutos del Titanic. Uno de los pocos supervivientes de la tripulación del barco, el oficial segundo Charles Licktoyer, reveló en una carta el destino del doctor John Simpson a un amigo y cómo fueron los últimos momentos de la tripulación. Todos estaban totalmente calmados, sabiendo que habían cumplido su deber y que todavía lo estaban haciendo, mostrando una apariencia calmada y fría a los pasajeros. Puedo decir que fui el último hombre que habló con el doctor Simpson cuando caminaba a lo largo de la cubierta con los señores McElroy, Barker y el doctor O'Loughlin y otros 4 asistentes. Cada uno de ellos vino de manera individual hacia mí y nos dimos la mano. Simplemente intercambiamos las palabras: adiós, viejo. Charles fue uno de los oficiales que más contribuyó a ayudar a los pasajeros. Permaneció a bordo hasta el final y fue succionado por el barco. Pudo subirse a un bote salvavidas volcado, donde permaneció con otros hasta que fue rescatado. 8 días después del hundimiento, Harold Bright, el segundo telegrafista del transatlántico, relataba así sus últimos momentos en el Titanic. Fui a revelar a mi compañero Phillips cuando el capitán nos informó que habíamos chocado con un iceberg. Fue a examinar las averías y nos dijo que nos preparáramos para pedir auxilio, pero que no lo hiciéramos hasta que nos lo mandara. Tras un breve periodo de tiempo, nos comunicó que respondiéramos a cualquier navío, indicando que el Titanic se hundía por proa. La corriente eléctrica se debilitaba y los gritos de los pasajeros aumentaban. Los 2 operadores de radio pasaron la noche entre mensajes de socorro. Solo se percataron del paso del tiempo cuando el capitán entró en la sala. Para entonces, el agua ya anegaba el lugar de trabajo. Amigos míos, habéis cumplido perfectamente con vuestro deber. Podéis salir. Ha llegado la hora de que cada hombre cuide de su vida. En popa, la orquesta estaba tocando la pieza de moda, Otoño. El caos y miedo se adueñaron de decenas de personas ansiosas por subir a botes salvavidas. En pocos minutos me hallé en el agua, entre cientos de hombres que pugnaban por salvarse. Me alejé nadando lo más deprisa que pude del buque, que se hundía lentamente con la popa en alto. Me recogieron en una lancha desmontable llena de náufragos. A nuestro lado, en todas direcciones, se veían escenas terribles. Había cientos de hombres que nadaban y desaparecían bajo el agua. No podíamos socorrerlos porque la embarcación estaba cargada y parecía que iba a hundirse, y todos empezamos a rezar. Carla Andersen compartía camarote con 3 chicas jóvenes, 2 inglesas y una sueca, que se habían acostado temprano porque los pasajeros de tercera clase tenían instrucciones de estar bajo cubierta antes de las 22 horas. Cuando sintió el golpe y subió a cubierta,
No había mucho alboroto. Eran sobre las 12:30. El barco estaba completamente iluminado y había música en el salón de primera clase. Más tarde, Carla fue colocada, como la mayoría de los pasajeros de tercera clase rescatados, en uno de los últimos barcos de popa. Más tarde, recordó que mientras subía a un barco, los hombres le hacían bromas. Cuando el bote salvavidas en el que subió se alejó remando del Titanic, la orquesta todavía estaba tocando. El océano estaba tranquilo y la superficie como un espejo. Estábamos rodeados de otros botes salvavidas y vimos muchos icebergs a nuestro alrededor. Entonces ocurrió la catástrofe. Antes de que nadie lo esperara. Con miedo, escuchamos un estrépito increíble y fue como si un grito de 1000 voces viniera del barco gigante iluminado, cuando se partió en dos y ambas partes se elevaron hacia el cielo y se hundieron. Nos sentamos como figuras de piedra y vimos cómo sucedía todo. Lo que incluso fue peor que los gritos fue el silencio mortal que vino después. Fue espantoso. Alexander Littlejohn fue un mayordomo de primera clase en el Titanic y uno de los afortunados a los que un oficial ordenó que subiera y ayudara a remar un bote. Alexander pudo ver el Titanic hundiéndose mientras las luces se apagaban gradualmente en la cubierta E. En la oscuridad de la noche, todas sus otras luces ardían brillantemente y parecía un resplandor de luz de proa a popa. La observamos así durante algún tiempo y luego, de repente, todas las luces se apagaron. Su popa se elevó en el aire. Hubo 2 o 3 explosiones y me pareció que la popa volvió a bajar y se enderezó. Inmediatamente después, se escucharon terribles gritos de auxilio. Olaus Jorgensen viajaba en tercera clase con otros 5 familiares. La noche del hundimiento, el grupo se dirigió a la cubierta de popa. Frente al caos, esperaron en la cubierta para recibir instrucciones. Alrededor de la 1:30, finalmente se permitió a las mujeres de tercera clase subir a la cubierta de botes, seguidas por los hombres a las 2. Su primo y su cuñado le instaron a permanecer juntos. Estaba allí y le pregunté a mi cuñado si sabía nadar y me dijo que no. Le pregunté a mi primo si sabía nadar y me dijo que no. Así que pudimos ver el agua subiendo. La proa del barco se estaba hundiendo y hubo una especie de explosión. Podíamos escuchar los estallidos y crujidos y la cubierta se elevó y se hizo tan empinada que la gente no podía mantenerse de pie en la cubierta. Así que se cayeron y se resbalaron. Mientras el Titanic se hundía más, se aferraron a las caídas del pescante de un bote salvavidas. Su cuñado lo instó a saltar, pero Olaus esperó. Cuando el agua estaba a solo 5 pies de distancia, se sumergieron. Olaus salió a la superficie cuando miró a su alrededor. Su cuñado y su primo no estaban a la vista. Habían sido arrastrados. Olaus nadó durante 20 minutos en el agua helada, antes de finalmente llegar al plegable A. Rodeado de muertos y moribundos, intentó subirse al barco anegado. Pero alguien dentro gritó: «¡No volcar el barco!», por lo que Olaus se aferró al plegable durante un rato, hasta que pudo subir a bordo.
Existen muchísimos testimonios de supervivientes asegurando que aquella noche hubo un suicidio por parte de uno de los oficiales del barco, así como otros que no hacen mención alguna. Eugene Daly, que consiguió sobrevivir gracias a alcanzar el plegable B, es uno de ellos. Él relataba así sus últimos minutos en el Titanic. Posteriormente nos dirigimos a la segunda cubierta y las dos chicas y yo conseguimos un bote. Un oficial me ordenó retroceder, pero no cedería. Entonces me agarraron y me arrastraron fuera. Cuando un bote estaba siendo evacuado, un oficial apuntó con su revólver y dijo que si cualquier hombre intentaba subir, él le dispararía. Vi a un oficial disparar a dos hombres porque intentaron subir al bote. Después hubo otro disparo y vi al oficial mismo yaciendo en cubierta. Me dijeron que se había disparado a sí mismo, pero no lo vi. Estaba con el agua a la altura de mis rodillas en ese momento. Todo el mundo estaba golpándose en ese momento y no había más botes. Entonces me arrojé y conseguí un bote. Charlotte Collier viajaba en segunda clase con su marido y su hija. Como muchas de las mujeres del Titanic, Charlotte se negaba a subir al bote y abandonar a su marido. Según sus palabras, los miembros de la tripulación cogieron a su hija Marjorie y la metieron en el bote a la fuerza, sin dejar que se despidiera de su padre. Con ella misma tampoco fueron mucho más delicados, pues la separaron por la fuerza de su marido. Me aferraba desesperadamente a mi marido. No sé qué dije, pero siempre estaré feliz de pensar que no le quise dejar. Un hombre me agarró por el brazo y luego otro lanzó sus dos dedos alrededor de mi cintura y me arrastró lejos por la fuerza. Oí a mi marido decir: «Ve, Lottie, por el amor de Dios, sé valiente y ve. Conseguiré sitio en otro bote». Los hombres que me sostenían me arrastraron por la cubierta y me lanzaron al bote. Aterricé en un hombro y me lastimé. Otra mujer fue amontonada después de mí, pero me levanté y vi sobre sus cabezas la espalda de mi marido, que caminaba de manera constante por la cubierta y desapareció entre los hombres. Su rostro estaba vuelto, así que nunca lo volví a ver, pero sé que no tuvo miedo a la muerte.